Mi grupo lo que pretende es dar una respuesta integral a lo que es la problemática de la endometriosis, tanto desde lo que sería el diagnóstico precoz de la enfermedad, como desde el desarrollo de nuevas terapias que lo que buscan es tratar de mitigar o al menos reducir de manera efectiva lo que es el dolor asociado a la patología. La endometriosis lo que consiste es en que fragmentos de endometrio, el endometrio no deja de ser la cara interna del útero, van a anidar en lugares que le son ajenos, lo que nosotros conocemos como lugares ectópicos. Una vez que anidan en estos lugares, pues lo que van a generar es, a medida que van creciendo, inflamación y principalmente dolor, que es lo que caracteriza la patología y nuestra principal preocupación de cara a dar respuesta a las mujeres que sufren la patología. Existen tratamientos o fármacos, ya sea como los antiinflamatorios de uso corriente o los antiestrogénicos, que lo que ejercen es un efecto local sobre estos focos endometriósicos, disminuyendo lo que es la inflamación y por lo tanto reduciendo ostensiblemente el dolor. No obstante, ninguno de estos medicamentos, ninguna de estas aproximaciones al final están exentas de tener algún tipo de efecto secundario. Luego, por otra parte, lo que tenemos son medicamentos con mayor potencial analgésico, como pueden ser principalmente los opioides, pero aquí nos encontramos de nuevo con lo mismo. Ya no solo es que además tenemos más efectos secundarios, es que además ni siquiera actúan a nivel local, sino que van a actuar a nivel del sistema nervioso central, con lo cual, pues evidentemente, pues no son la solución óptima ni mucho menos. El principal problema, entonces, es que no tenemos ningún medicamento que sea capaz de actuar de manera simultánea, tanto inhibiendo este dolor de manera específica y efectiva, como además haciéndolo de manera local. Esa es la principal problemática y ese al final es el objetivo de nuestra investigación, tratar de solventar este problema. Para poder llevar a cabo esta búsqueda de nuevas terapias, lo que necesitamos es una plataforma adecuada donde poder ensayarlas. Es decir, en síntesis, lo que necesitamos es un buen modelo animal donde poder probar estas terapias. El problema con esto es que, básicamente, todos los medicamentos que hasta la fecha se han probado y que han resultado ser eficaces en los modelos animales, cuando luego se ha intentado dar el salto a la clínica, han fracasado estrepitosamente. Y esto pues es debido a que los modelos animales de los que disponemos pues no son adecuados para los fines que perseguimos, ¿vale? Y cierto es que es difícil que lo sean por dos razones. La primera dificultad estriba en que es difícil replicar lo que es la fisiología de esta enfermedad humana en un modelo como por ejemplo puede ser un modelo murino o un modelo roedor. ¿Por qué? Pues principalmente porque estos animales no menstruan, es decir, no tienen endometrio, entonces difícilmente vamos a ser capaces de replicar la endometriosis si estos modelos no tienen como tal endometrio. Y la segunda dificultad es que es difícil, primero, detectar el dolor en estos animales y además medirlo, es decir, saber en qué grado les está doliendo. En el caso de la mujer, por ejemplo, el dolor es de tipo crónico. Se produce sin ningún tipo de estímulo mecánico y en cierto modo lo podemos medir pues, simple y llanamente preguntándole a la mujer pues, cuál es el grado de dolor que está experimentando. En cambio, sin embargo, en los animales, pues, evidentemente no les podemos preguntar si les está doliendo y en qué grado, con lo cual la alternativa tradicional ha sido generarles algún tipo de estímulo mecánico, ¿vale? Y sobre la respuesta que dan a ese estímulo mecánico, tratar de estimar si le duele y en qué grado. Y en ese sentido, claro, como es de imaginar, pues en poco o nada refleja lo que es el dolor de la endometriosis, ¿vale? El hecho de que nosotros estemos midiendo en un animal un cambio postural, ¿vale? En respuesta a lo que sería un estímulo mecánico. Pues en virtud de lo anterior, el objetivo del proyecto no es otro que tratar de solventar estos problemas y desarrollar modelos adecuados a estas necesidades. Así pues, lo que vamos a necesitar en estos modelos es, primero, que reflejen en el mayor grado posible lo que es la fisiología de la enfermedad, que además desarrollen dolor en respuesta a la inducción de esta enfermedad y tercero, tanto igual o más importante, es que este tipo de dolor que detectemos, ¿vale? Ha de ser, por así decirlo, espontáneo,
crónico, ¿vale? No puede ser simple y llanamente un dolor que detectemos en respuesta a un estímulo mecánico, ¿vale? Porque esto no estaría reflejando lo que es la realidad de las pacientes. Pues la relevancia de este proyecto de investigación estriba en que es la primera vez que se hace una apuesta tan firme, decidida y valiente por tratar de abordar un objetivo que en principio pudiera parecer tan nimio, pero que realmente no lo es. En este sentido, ¿vale?, por fin conscientes de la problemática y de lo importante que es generar estos nuevos modelos animales, tanto lo que es la Unión Europea como lo que es la industria farmacéutica, conscientes de ello, lo que han hecho es impulsar un proyecto de investigación en consorcio y que engloba pues, distintas entidades, hasta 11, ¿vale?, y que ha sido financiado con cerca de 11 millones de euros pues, para poder dar respuesta a esta necesidad. Este proyecto se denomina como tal IMI Pain Care y dentro de lo que es el subproyecto TRIP, INCLIVA ha liderado y sigue liderando a día de hoy lo que son estrategias destinadas a mejorar la fisiología de lo que es la endometriosis desarrollada en estos modelos animales, ¿vale?, principalmente a través de dos aproximaciones. Por una parte, lo que hemos trabajado es en la generación de manera artificial de lo que es tejido endometrial en ratón que emule o que mimetice o que sea muy similar a lo que sería el tejido endometrial humano. Y la otra, la contrapartida, la otra estrategia que hemos seguido es la de tratar de implantar directamente lo que es este tejido endometriósico humano dentro de lo que son la cavidad peritoneal de los ratones. Evidentemente, en este caso, los animales tienen que ser inmunodeprimidos. Además, gracias a un innovador sistema que permite la monitorización continua, lo que hemos sido capaces ha sido identificar en estos modelos animales dos parámetros de dolor que además son cuantificables y que además se generan de manera espontánea, no requieren ningún tipo de estimulación mecánica para que nosotros podamos detectarlos. Y es más, lo que hemos podido ha sido validar el modelo, pues porque hemos constatado que estos parámetros de dolor que se inducen en estos modelos con endometriosis pueden ser revertidos cuando a los animales les administramos los mismos fármacos que se utilizan de manera habitual en la clínica para tratar la endometriosis en humanos. Nos resulta de ser curioso y nos resulta bastante alarmante, ¿no?, el hecho de que en los últimos 25 años pues, no hemos sido capaces todavía de desarrollar ningún medicamento nuevo, ningún medicamento novedoso, como comentaba, pues, más allá de los que hace un cuarto de siglo desarrollamos por última vez. Lo importante es que al mejorar tanto la fisiología, ¿vale?, como ser capaz de replicar la sintomatología de la endometriosis en estos animales, lo que va a permitir es que se va a aumentar el número de fármacos que son capaces de pasar con éxito la fase de ensayos clínicos. En síntesis, en 4-6 años lo que vamos a tener es un mayor número de medicamentos en el mercado para tratar la endometriosis y lo que esperamos es que además estos medicamentos sean más efectivos, más eficaces y evidentemente más libres de efectos secundarios.